Mi hermana llegó a mi casa una noche con una maleta y una barriga de 8 meses. No lloraba, no gritaba, no explicaba nada. Solo me miró y dijo: necesito que me ayudes, pero no me hagas preguntas. Yo pensé que venía a pedirme dinero. Nunca imaginé que venía a dejarme a su hijo. Y mucho menos imaginé que años después descubriría quién era realmente el padre. Lucía siempre fue la fuerte, la que no pedía ayuda, la que resolvía sola. Por eso, cuando la vi parada en mi puerta, despeinada, con ojeras profundas y esa panza enorme que yo no sabía que existía, supe que algo estaba muy mal. ¿Desde cuándo estás embarazada?, le pregunté. 8 meses. Sentí que el estómago se me apretaba. 8 meses. Y yo no sabía nada. Esa noche, sentadas en mi sala, me dijo lo único que estaba dispuesta a decir: voy a tener al bebé, pero no puedo quedármelo. Necesito que tú lo cuides, solo por un tiempo. ¿Y el papá? Su expresión cambió. Se puso dura, cerrada. No me preguntes eso, nunca. Debí insistir. No lo hice. El bebé nació 2 semanas después. Yo estuve en el parto. Yo lo sostuve primero. Yo escuché su llanto antes que ella. Y cuando me lo pusieron en los brazos, sentí algo que nunca había sentido. Un vínculo inmediato. Inexplicable. Lucía lo miraba desde la camilla, pero no se acercaba. Como si ya se estuviera despidiendo 3 días después, Lucía se paró en la puerta de mi casa con una mochila. Voy a viajar. Necesito arreglar cosas. ¿Cuándo vuelves? Me abrazó muy fuerte. Demasiado fuerte. Pronto. Nunca volvió. Nunca llamó. Nunca explicó nada. Desapareció. Y el bebé se quedó conmigo. Los meses pasaron. Luego el primer año. Luego el segundo. Hice trámites, papeles, justificaciones. Mentiras pequeñas que se vuelven grandes. Y sin darme cuenta dejé de decir: estoy cuidando al bebé de mi hermana. Y empecé a decir: mi hijo. Mateo. A los 5 años, Mateo empezó a hacer preguntas. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi otra mamá? Yo tenía respuestas preparadas, pero cada vez que las decía, sentía que estaba construyendo un edificio sobre arena, porque yo tampoco sabía la verdad. Todo cambió un martes cualquiera, en la salida del colegio. Mateo corría hacia mí cuando un hombre que estaba apoyado en su auto se quedó mirándolo fijo. No fue una mirada casual, fue una mirada de reconocimiento, de impacto, como si hubiera visto un fantasma. Se acercó despacio y dijo una frase que me heló la sangre. Ese niño tiene mis ojos. Yo no conocía a ese hombre, pero él miraba a Mateo como si lo conociera desde siempre. Mateo, inocente, se escondió detrás de mi pierna. ¿Lo conozco?, le pregunté intentando sonar tranquila. El hombre tardó en responder. Tenía la voz baja, casi temblorosa. No. Perdón. Es que se parece mucho a alguien. ¿A quién? Me sostuvo la mirada. A mí. Sentí que el pecho se me apretaba. Sonreí incómoda. Debe ser coincidencia. Pero él no sonrió. Siguió mirando a Mateo, con una intensidad que me empezó a incomodar de verdad. ¿Cómo se llama?, preguntó. ¿Mateo? Tragó saliva. ¿Qué edad tiene? 7. Volvió a hacer un cálculo mental. Lo vi en sus ojos. Fechas. Tiempos.
Algo se estaba armando en su cabeza, y yo todavía no entendía qué. Disculpa, dijo al final. De verdad, perdona si incomodé. Se subió a su auto, pero antes de cerrar la puerta volvió a mirar a Mateo, como si estuviera dejando algo inconcluso. Esa noche no pude dormir. La frase daba vueltas en mi cabeza. Se parece a mí. Recordé los ojos de Mateo. Grandes, oscuros, intensos. Y por primera vez, traté de recordar a quién se parecían. No a Lucía, no a mí. ¿Entonces a quién? Al día siguiente, mientras buscaba unos documentos, abrí un cajón donde guardaba fotos viejas, fotos de reuniones familiares, cumpleaños, navidades. Y ahí estaba, una foto de hacía 9 años, una parrillada en mi casa, mi esposo, Andrés, sonriendo a la cámara. Y algo se me heló por dentro. Los ojos eran exactamente los mismos. Empecé a recordar cosas que en su momento no tuvieron importancia. Lucía y Andrés conversando mucho en esa época. Risas largas en la cocina. Miradas que yo interpreté como confianza familiar. Yo confié en nada. La vi en una foto hoy. Andrés asintió. Pero no me miraba. Miraba el plato. Y de pronto sentí algo que nunca y antes había sentido en todos nuestros años de matrimonio. Desconfianza, fría, directa, dolorosa. Al día siguiente volví al colegio más temprano. El hombre estaba ahí, esperando, como si supiera que yo iba a volver. «Necesito hablar contigo», me dijo. Y en su voz ya no había duda, había certeza. Yo todavía estaba intentando negar lo que mi intuición ya sabía. Pero cuando dijo la siguiente frase, supe que mi vida acababa de partirse en dos. Yo estuve con tu hermana, justo en el tiempo en que ella quedó embarazada. Yo estuve con tu hermana, repitió. Fue algo corto, un error. Pero cuando ella dejó de responder mis mensajes, supe que algo no estaba bien. Sentí que el mundo se volvía lejano, como si yo estuviera escuchando desde el fondo de un túnel. ¿Cuándo fue eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dijo el mes, dijo el año, y fue exactamente 9 meses antes de que Lucía llegara embarazada a mi puerta. Ella me dijo que nunca más la buscara. Continuó. Que había arruinado su vida. Yo pensé que estaba exagerando, hasta que ver a ese niño hoy. Sus ojos se llenaron de algo que no supe identificar. Culpa, miedo, esperanza. Ese niño es mío, ¿verdad? No pude responder, porque si lo decía en voz alta, dejaba de ser sospecha. Se convertía en realidad. Manejé sin recordar el camino. Llegué a casa. Mateo estaba en la sala armando un rompecabezas. Mamá, mira, ya casi lo termino. Mamá. Esa palabra me atravesó, porque de pronto sentí que no sabía qué significaba. Andrés llegó del trabajo como cualquier día. Me besó la frente. Me preguntó cómo estuvo todo. Y yo lo miraba como si fuera un extraño, como si estuviera viendo a alguien que nunca conocí. Necesitamos hablar, le dije, y por la forma en que se quedó quieto, supe que él ya sabía de qué iba a hablar. No negó nada, ni siquiera intentó. Se sentó. Se pasó las manos por la cara y dijo, «Pensé que nunca lo sabrías». Esa frase dolió más que cualquier confesión. Me contó todo, la crisis que teníamos, Lucía viniendo a apoyarnos, conversaciones largas, una noche,
Una sola noche. Fue un error, decía, el peor de mi vida. Pero yo no escuchaba esa parte. Solo escuchaba. Mi hermana, mi esposo, mi hijo. Ella me llamó semanas después. Continuó. Me dijo que estaba embarazada y que jamás volvieras a buscarla. Sentí que el rompecabezas encajaba con una precisión dolorosa. Lucía no desapareció por miedo. Desapareció por vergüenza. Yo no sabía que te iba a dejar al bebé, dijo Andrés. Cuando apareció con esa panza yo ya no estaba en su vida. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginé que ese niño... No pudo terminar la frase. No hacía falta. Esa noche miré a Mateo dormir y sentí algo imposible de explicar. Lo amaba, con todo, pero ahora ese amor venía acompañado de una verdad que quemaba. Ese niño era el resultado de la traición más grande de mi vida. Y al mismo tiempo, era lo mejor que me había pasado. Andrés se acercó. ¿Qué vamos a Tita a hacer? Esa pregunta era absurda, porque no había vamos. Había yo, y una decisión que solo yo podía tomar. Al día siguiente, tocaron la puerta. Era el hombre del colegio. Traía en la mano una foto vieja. Una foto de él y Lucía. La fecha escrita atrás. El mismo año. El mismo mes. La prueba que ya no necesitaba. Pero que terminó de cerrar todo. No quiero quitarte nada, me dijo. Solo necesito saber si ese niño es mío. Y ahí entendí algo terrible. Mateo tenía 3 padres. Y yo era la única que no había mentido. No era decidir si Andrés me había traicionado. No era decidir si Lucía me había traicionado. Era decidir algo mucho más difícil. ¿Mateo tenía derecho a saber quién era su padre? Y si la respuesta era sí, ¿yo estaba lista para perderlo? Esa noche no dormí. Miré a Mateo respirar. Pensé en todo lo que había vivido conmigo, en sus primeras palabras, en sus miedos, Lo abracé fuerte. Ser mamá no es quien te trae al mundo, es quien se queda. Y lloré, mucho, porque por primera vez sentí miedo de verdad. Días después, acepté que se conocieran. Fui al parque con Mateo. El hombre llegó nervioso. Se miraron. Y pasó algo que no esperaba. Mateo no corrió hacia él. No lo abrazó, no hizo preguntas. Se quedó a mi lado, agarrado de mi mano, como si supiera exactamente dónde pertenecía. Hablaron. Jugaron un rato. Pero cada vez que Mateo quería mostrar algo, volteaba a verme a mí, no a él. Y en ese momento entendí algo que me dio una paz inmensa. El vínculo de sangre es fuerte, pero el vínculo de años es irrompible. Esa misma semana le pedí el divorcio a Andrés, no por el pasado, sino porque entendí que nunca más podría mirarlo sin ver esa historia. Y yo necesitaba paz para criar a mi hijo. Hoy Mateo sabe la verdad. Sabe quién es su padre biológico. Lo ve algunas veces. Lo llama por su nombre. Pero a mí me sigue llamando mamá. Sin dudas. Sin confusión. Sin preguntas. Lucía nunca volvió. Pero ahora la entiendo. No me dejó a su hijo porque no lo quisiera. Me lo dejó. Porque sabía que yo sí podía darle la vida que ella sentía que había destruido. Desde afuera parece una historia de traición, pero para mí es la historia de cómo me convertí en madre. De la forma más dolorosa lo abracé fuerte. Ser mamá no es quien te trae al mundo, es quien se queda. Y lloré, mucho,
porque por primera vez sentí miedo de verdad. Días después, acepté que se conocieran. Fui al parque con Mateo. El hombre llegó nervioso. Se miraron. Y pasó algo que no esperaba. Mateo no corrió hacia él. No lo abrazó, no hizo preguntas. Se quedó a mi lado, agarrado de mi mano, como si supiera exactamente dónde pertenecía. Hablaron. Jugaron un rato. Pero cada vez que Mateo quería mostrar algo, volteaba a verme a mí, no a él. Y en ese momento entendí algo que me dio una paz inmensa. El vínculo de sangre es fuerte, pero el vínculo de años es irrompible. Esa misma semana le pedí el divorcio a Andrés, no por el pasado, sino porque entendí que nunca más podría mirarlo sin ver esa historia. Y yo necesitaba paz para criar a mi hijo. Hoy Mateo sabe la verdad. Sabe quién es su padre biológico. Lo ve algunas veces. Lo llama por su nombre. Pero a mí me sigue llamando mamá. Sin dudas. Sin confusión. Sin preguntas. Lucía nunca volvió. Pero ahora la entiendo. No me dejó a su hijo porque no lo quisiera. Me lo dejó porque sabía que yo sí podía darle la vida que ella sentía que había destruido. Desde afuera parece una historia de traición, pero para mí es la historia de cómo me convertí en madre, de la forma más dolorosa y más verdadera posible. Mateo no nació de mí, pero creció conmigo, y al final entendí algo que cambió todo. La sangre te da un origen, pero el amor te da una familia.